Quiero invitarles a abrir en sus Biblias Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero simplemente recordarles que estamos viendo las etapas. Estamos en esta parte de la santificación, las etapas de la santificación, a manera de repaso. La santificación inicial, ¿es monergista o sinergista? Muy bien, ¿es la obra de Dios? ¿Solo de una persona de la Trinidad? De los tres. Las tres personas de la Divina Trinidad están comprometidos en nuestra santificación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, la santificación progresiva que empezamos a ver el día de ayer es monergista o sinergista. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque los agentes de la santificación progresiva es la Divina Trinidad y yo como cristiano. Y hago énfasis en yo para que luego no digan que mi esposa es la que me debe santificar a mí, o yo a mi esposa. No, yo debo santificarme a mí mismo a través de los medios que el Señor ha dado. Y cuando yo me santifico a mí mismo, no estoy queriendo decir que nosotros hagamos la obra, sino que cuando yo uso esos medios, es el Espíritu Santo santificándome a mí, ¿sí? Pero yo soy el que hace eso. Ahora, cuando hablamos precisamente de que el hombre, el cristiano, hace parte de su santificación, hay dos extremos que debemos evitar aquí. Cuando hablamos de santificación progresiva, ayer ya vimos esto, la Trinidad santificándonos. Hoy vamos a ver yo trabajando en mi santidad. Y cuando hablamos de esto, hay dos extremos que debemos evitar. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los dos extremos en los cuales podríamos caer cuando hablamos de nosotros como agentes de la santificación? Piensen o respondan. ¿Cuáles creen? Tal vez. Uno, el creer que por nuestro mérito o que es suficiente nuestra acción, nuestra voluntad. Sí. La otra podría ser también dejárselo todo a Dios, confiarnos en que de todo se va a la santificación. Muy bien. A eso se le llama, en términos teológicos, históricos y un tanto técnicos, el quietismo y el pietismo. Esos dos son dos extremos que se deben evitar y el hermano prácticamente dio la definición de cada uno. Por un lado, el extremo en el cual yo no hago nada, que lo haga Dios. Y por el otro, hacerlo todo yo sin confiar en Dios. El quietismo es una postura que surgió precisamente de este punto. Empezaron a meditar en este tema. Si yo soy el que hace la santificación, o por lo menos formo parte, en el siglo XVII, un monje católico español dio respuesta a esa pregunta. Si yo hago parte, ¿hasta qué punto? Y él dijo, lo mejor que puede hacer un cristiano es nada, hablando de su santificación. Él dijo, lo mejor que puede hacer un cristiano en su santificación es nada, porque cuando hago algo soy un obstáculo a la obra de Dios. Eso es lo que dijo ese monje. ¿Por qué? Si pensamos bien, uno podría decir, sí, es cierto, es que Dios es perfecto y Él hace las cosas perfectamente. Entonces es mejor que Él haga a que yo dañe lo que Él puede hacer en mí. ¿Qué es mejor? Él dijo, hacer nada. No hagas nada, porque lo que hace el Señor es mejor que tú nada. Esa fue su postura. Él dijo, si Dios quiere hacer algo, lo hará sin que yo haga nada, porque Él no necesita de mí. Y esa es una distorsión de la soberanía de Dios.
Así que él dijo, Dios lo hace todo. Yo soy totalmente pasivo. Mi esfuerzo es un estorbo para que Dios obre en mí. Mejor es no hacer nada y dejar que Dios lo haga todo en mí. Eso es mucho mejor, dijo él. Y a esa postura se le llamó quietismo. Es muy fácil de entender, porque nosotros podemos decir es quedarse quieto, no hacer nada. Y esa postura fue muy recibida durante un buen tiempo en medio de la iglesia. No solo católico romana, él era un monje católico, pero otros la adoptaron y fueron los quietistas en el siglo XVII. La otra postura es contraria a esta y también es un extremo, el pietismo. Eso viene de piedad, a eso hace referencia, el pietismo, no a pie, sino a piedad, a eso hace referencia. Y surge de la iglesia luterana en el siglo XVII. En el mismo siglo de la iglesia luterana, miren, Lutero aquí ya no está vivo, son los seguidores de Lutero. Y en medio de la iglesia luterana surge esta postura, el pietismo, en el siglo XVII. ¿Y qué es ese extremo? Es la exaltación de la responsabilidad humana. Lo otro es una exaltación solo de la soberanía de Dios. Esto es una exaltación de la responsabilidad humana. Es la invención de normas y reglas que te dicen que puedes ser mucho más santo y debes andar sí o sí en esas reglas. Mi actuar, entonces, en este caso, garantiza los resultados. Mi actuar, y no se toma en cuenta lo que Dios hace. Este tipo de personas diría, solo así alcanzaré lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo? Haciendo yo todo lo que pueda hacer. Debo trabajar, trabajar y trabajar. Y debo esforzar. Ahora, les voy a dar un ejemplo práctico de esto, de estas dos posturas. Por ejemplo, cuando alguien tiene que preparar una predicación, ¿qué haría el quietista? ¿Qué haría? Piensen en eso. Para preparar una predicación, ¿alguien ha estudiado hermenéutica aquí? ¿U homilética? ¿Sí? Muy bien. Ustedes saben, bueno, la hermana sabe, que hay reglas hermenéuticas para la interpretación de un texto, que tienes que ir a la gramática, tienes que saber los géneros literarios y tienes que conocer las figuras literarias para poder interpretar un texto adecuadamente. Si no sabes eso, pues primero tienes que estudiar eso, para poder interpretar de manera adecuada las escrituras, porque en las escrituras tenemos diversos géneros literarios, ¿cierto? La historia no se interpreta igual que la poesía, no es lo mismo. El género apocalíptico no se interpreta igual que las cartas, es diferente. Entonces, un quietista, recuerden lo que es un quietista, no hago nada, lo hace Dios. Y tiene su aplicación práctica, no solo en la santificación, también en medio de la iglesia. Un quietista, al preparar un sermón, ¿qué diría? ¿Ustedes conocen el Salmo 81, versículo 10? A ver, espadas afiladas. Y de hecho ese es un texto que usan muchos carismáticos hoy en día, que no se quieren preparar para la predicación, no quieren estudiar, y vienen aquí adelante y ¿qué dicen? Abre tu boca y yo la llenaré. Y aplican mal ese texto, porque no está hablando de eso. Entonces, un predicador quietista apelaría a ese texto y diría, no necesito prepararme, porque lo que hace Dios es mucho mejor de lo que yo podría hacer, así que no me voy a preparar nada, yo voy a ir adelante, agarro la Biblia y lo que venga a mi mente, yo lo digo. Eso es un predicador quietista. Eso es un extremo, malo, muy malo. Ahora, en el mismo ejemplo, ¿qué haría un predicador pietista? Muy bien. Prepararía el sermón, primero, tomando las reglas de la hermenéutica.
investigaría cada una de las palabras, primero en su gramática. El verbo está en tiempo perfecto, y es esto, y es esto, y es esto, y bien, bueno, hasta ahí. Y luego vería el contexto y diría, es esto, y llego a esto, y llego a esto. Pero no habría dependencia en el Espíritu Santo. Todo sería un proceso mental. ¿Por qué? Porque debo esforzarme yo, debo hacerlo lo mejor posible. Y al momento de exponerlo, no voy a confiar en el Espíritu Santo, que me va a guiar a través de la preparación. No, simplemente voy a confiar en que las reglas hermenéuticas que apliqué, las reglas homiléticas que apliqué, al momento de exponer y al momento de estudiar el texto, son lo mejor que puedo dar, y eso va a servir para que ustedes sean edificados. No hay confianza en el Espíritu Santo. Hay confianza en mi esfuerzo. Ambos son extremos malos. Porque uno exalta al hombre y el otro deja de lado la responsabilidad del hombre y cree que Dios lo va a hacer todo de manera milagrosa. No diciendo que Dios no hace milagros, pero la responsabilidad de un predicador es estudiar, esforzarse. Muy bien, estos dos ejemplos vamos a intentar evitarlos bíblicamente. Cuando hablemos de la santificación progresiva, y especialmente de nosotros como agentes de ella, nosotros. Así que vamos a ver primero la base bíblica y después vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Eso no está en sus notas, pero vamos a ir viendo las bases bíblicas. El primer texto que quiero que veamos está en Filipenses 4:13, en el cual quiero explicarles algo que nos va a guiar en este tiempo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Es un texto que todos lo saben de memoria, es favorito. Hermano Guillermo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. El texto simplemente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, con ese texto quiero enseñarles una regla de la gramática que es muy importante al momento de leer la Biblia. Hay una regla gramatical que dice que cuando un pronombre no se menciona en el texto, es un pronombre que se presupone está en el texto. ¿Qué es un pronombre? Solo para repasar un poquito la secundaria. ¿Qué es un pronombre? En palabras sencillas, es el reemplazo del sujeto. En palabras sencillas, ¿sí? Es el reemplazo del sujeto. Eso es un pronombre, ¿sí? Y en la gramática, el pronombre muchas veces se menciona y muchas veces no se menciona. Cuando no se menciona, a eso se le conoce en gramática como sujeto tácito. O sea, aunque no está ahí, tú te lo debes imaginar. Aunque no está el pronombre, yo debo incluir el pronombre. Porque muchas veces al escribir no es necesario incluirlo. Por ejemplo, en esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién está hablando? Por el contexto, capítulo 1, sabemos que el que está hablando es Pablo, ¿sí? Y aquí, para ser gramaticalmente correctos en nuestra mente, nosotros tendríamos que decir, cuando Pablo escribe, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Pero, como Pablo sabe muy bien las reglas de gramática, no incluye el yo. Eso es un sujeto tácito en la gramática. No se incluye el yo, pero cuando tú estás leyendo, y hermanos, eso es algo natural que hacemos. O sea, tú ni siquiera tienes que esforzarte por pensar en eso. Cuando tú lees ese texto, tú asumes que es el apóstol Pablo que está hablando ahí. Todo lo puedo yo, Pablo, en Cristo que me fortalece. Por eso no es necesario agregarlo ahí, por escrito. A esa regla se le conoce como sujeto tácito, ¿sí? Ahora, tal vez olviden eso. Pero quiero que recuerden algo. Muchas veces en la Biblia se usa eso. Y
está haciendo referencia a la persona que debe realizar algo. Aquí Pablo no está diciendo todo en el sentido que nos gusta, ¿no? Estoy haciendo ejercicio y de repente la última repetición me está costando y me aferro a Filipenses 4:13, ¿cierto? ¿Y qué digo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y levanto la pesa. ¿El texto está haciendo referencia a eso? No. Porque no está hablando de todo en el sentido de todo lo que te conviene a ti. Está hablando de un todo que el contexto nos lo explica. ¿Y saben algo? Está hablando de manera muy particular en relación a la obra que él debe realizar en relación a Cristo. Por eso es todo lo puedo en Cristo. Y para la obra que Cristo me ha llamado a hacer, Cristo me va a fortalecer. Ese es el punto aquí. No todo lo que sea. Ahora, yo les dije que ese Filipenses 4:13 nos va a servir para empezar a ver el sujeto tácito, porque hay muchos textos que tienen esa regla del sujeto tácito. Y lo vamos a ver primero en Colosenses 1, 28 al 29. Que ahora sí vamos a empezar a hablar de la santificación progresiva y el cristiano como agente. Les dije Colosenses 1, 28 al 29. Colosenses 1, 28, 29. Que alguien lo lea, por favor. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según las potencias de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, ¿dónde creen que debería entrar un sujeto tácito en esa oración? Sobre todo en el versículo 29, ya les di la clave. Muy bien, para lo cual yo, Pablo, yo también trabajo. Pablo dice, para lo cual yo también trabajo, luchando, y vean esto, ¿según qué? Según la potencia, el poder de alguien más, que él dice él. El contexto nos diría quién es ese él, ¿cierto? Que creo que es el Señor Jesucristo. Según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, vean el punto aquí. ¿Quién es el que trabaja? Nos fuimos a 1 de Pedro. Muy bien, el que trabaja aquí es Pablo. Pero según el poder de ¿quién? Muy bien, ¿se dieron cuenta que hay un equilibrio? Pablo dice, yo trabajo, ¿sí o no? Pero ¿qué lo guía en su trabajo? ¿El poder de sus fuerzas? Es que Pablo es muy inteligente, estudió a los pies de Gamaliel. Él sabía de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, según el poder de su mente. Siempre, Pablo, cuando va a hablar de su labor, le va a dar un equilibrio. Porque yo trabajo, dice él, pero siempre lo hago en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Cristo actuando poderosamente en Pablo. ¿Sí? Hay un equilibrio. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Piensen en esto. Si Pablo no trabaja, si Pablo no es responsable en lo que tiene que hacer, ¿es porque el poder de Cristo ha fallado? No. Ahora, el punto es este. Cuando Pablo trabaja y se esfuerza y procura hacer lo mejor para bendecir a la iglesia y glorificar a Dios, ¿es por qué? Porque el poder de Dios ha actuado en él. Cuando él no hace lo que tiene que hacer,
la culpa es de él. Cuando él hace lo que tiene que hacer, la gloria es de Dios. En la santificación progresiva, el creyente trabaja y debe hacer lo que tiene que hacer. Y cuando lo hace, la gloria es de Dios, que actúa poderosamente en él. Cuando no hace lo que tiene que hacer, la culpa no es de Dios. La culpa es de mí, porque no estoy haciendo lo que debería hacer. ¿Vieron el equilibrio? Veamos otro texto, Gálatas 2:20. Y vamos a ir entrando poco a poco en la santificación. Ahí está hablando Pablo de trabajo, de su obra. Gálatas 2:20. Ese texto también es el favorito de muchos cristianos y lo usan bien mal, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Muchos teólogos modernos, apelando a Gálatas 2:20, dicen que Pablo afirma que ya no vive él. Él dice, ya no vivo yo. Y dice, Cristo vive en mí. Entonces, muchos teólogos modernos, que son de la postura un tanto más quietista, dicen, entonces, yo ya no hago nada, sino Cristo lo hace todo porque es Cristo el que vive en mí. Entonces ellos dicen, es Cristo que lo debe hacer. Y si Cristo no lo está haciendo, es porque yo no lo estoy haciendo. Y cuando yo lo haga es porque Cristo está haciendo. Entonces, ¿qué debo esperar? A que Cristo lo haga en mí. Entonces, no hago nada. Esa era la postura quietista. Eso es lo que creen muchos de este texto, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, no significa que hay una anulación de mi personalidad. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, él no está diciendo, pues ya no pienso, ya no razono, porque ya no vivo yo. No está diciendo eso. Su personalidad continúa siendo la de él, Pablo. Él sigue siendo Pablo. Más bien, ha sido inicialmente santificado y su responsabilidad ha sido habilitada en su santificación, para que entonces pueda identificarse con el Señor Jesucristo, que vive en él, de tal manera que su carácter sea cada vez más ser como Cristo. Ese es el punto ahí. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, no está diciendo, pues Pablo ya se murió y todo lo que ven en mí es Cristo. Si fuera así, sería perfecto. Pero Pablo mismo dice que en él hay pecado y que lucha con él. ¿Cierto? En Romanos, en Corintios, de alguna manera nos da evidencias de eso, que hay una lucha interna. Entonces, ese texto no hace referencia a que Cristo debe hacerlo todo en nosotros porque es que Él mora ahí, no. Nosotros debemos esforzarnos. Por eso, Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, vean esto, lo que ahora vivo yo en la carne, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo yo en la carne. O sea, ¿está vivo o no? ¿Está vivo? Sí, claro que sí. No ha sido reemplazado con un Cristo que ha entrado y Pablo ha sido fulminado. No, Pablo aún está vivo. Pero debido a que Cristo ahora está en él y su carácter es lo que lo representa, entonces Pablo, el Pablo impío, ha muerto. Y el Pablo cristiano ha renacido. Y ese Pablo cristiano vive la vida en este mundo en la fe del Hijo de Dios. Se guía por la fe y vive por la fe que ha venido a morar en él. ¿Por qué? Porque aquel que ha venido a él lo amó y se entregó a sí mismo por él. ¿A qué está apelando Pablo? A la cruz. Pablo una y otra vez mira a la cruz. De hecho, alguien lo llama el teólogo de la cruz, porque siempre mira a la cruz.
Muy bien. Ahora vamos a hacer algunas preguntas en relación a la santificación. Pablo nos deja muy claro que Él es el que trabaja, que Él es el que vive ciertas cosas, ¿no? Aunque está muerto en otro sentido, pero Él dice yo, y al mismo tiempo nos da el equilibrio de que es el poder de Cristo actuando en Él. Ahora, la pregunta en relación a la santificación progresiva y nosotros como agentes es, ¿quién hace morir las obras de la carne? El primer agente, ¿cierto? El Dios Trino. Pero nosotros no hacemos nada entonces. Buena pregunta, ¿sí o no? Es una muy buena pregunta, piénsenlo. ¿Quién hace morir las obras de la carne en ti? Bien, vamos a responder bíblicamente. Tengo varios textos. La respuesta a esto está en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Esta era solo la base para empezar a hablar de eso y hacer preguntas. Romanos 8:13. ¿Qué dice? Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien, ahí hay un sujeto tácito, que está en plural. Ya saben lo que es el sujeto tácito, ¿no? Es un pronombre que no se menciona, pero que está ahí. Pregunto, ¿dónde está el sujeto tácito? Está en plural. Y está en tercera persona, para ayudarles. Porque si vosotros, actualmente diríamos ustedes, ¿no? Porque si ustedes viven o vivís, que es lo mismo, viven conforme a qué? A la carne moriréis. Pregunto en esa primera parte, ¿quién es el que vive conforme a la carne? ¿No? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes. Está poniendo responsabilidad sobre la iglesia. Y ese es el punto. Aquí no está hablando con impíos. Está hablando con los cristianos de Roma. Y les dice a ellos, porque si ustedes viven conforme a la carne, se van a morir. Los culpables de vivir en pecado son ustedes. Ahora, eso no es una acusación a ustedes. Es el texto. Pero Pablo sí nos está diciendo eso a nosotros, porque este es un texto que aplica a la Iglesia Universal de Cristo. O sea que también es a ustedes, hermanos. Si ustedes viven conforme a la carne, se van a morir. Porque aquel que vive conforme a la carne, en última instancia, evidencia que nunca vivió conforme al Espíritu. Cuidado con eso. Ahora, equilibrio. Más o pero, si por el Espíritu, y ahí tenemos otro sujeto tácito. ¿Dónde? Más si por el Espíritu, ustedes, ¿sí? Ustedes hacen morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Ahora, ahí no está hablando de salvación por obras. Está hablando de vivificación en el sentido de santificación progresiva. Mientras más vivan en el Espíritu, más va a morir su vieja naturaleza en ustedes y más vivos van a estar para Dios. En ese sentido está hablando ahí. Entonces, más si por el Espíritu. ¿El Espíritu es el que hace morir las obras de la carne? Sí. Porque aquí dice, sí, por el Espíritu. Pero luego el sujeto tácito. Ustedes hacen morir las obras de la carne, pero lo que decía Pablo en la anterior, es en el poder de Cristo. En este caso, en el poder del Espíritu. Ustedes como cristianos deben hacer morir las obras de la carne en el poder del Espíritu, no en sus fuerzas.
no en sus fuerzas, pero son ustedes. Eso es lo que dice el texto. Son ustedes los que deben hacer morir las obras de la carne. Ahora pregunto yo, ¿quién sabe cuáles son las obras de la carne? No vamos a ir allá, pero deben saber cuáles son. ¿Quién sabe? Bueno, lo voy a traducir al término de Pablo en Gálatas. El fruto. ¿Cuáles son las evidencias o frutos de la carne? Varios, ¿cierto? Varios. Desobediencia, idolatría, orgías, disensiones. Esas cosas, chismes. En una palabra, pecado. Pero no caer en pecado, vivir en pecado. Alguien que vive en pecado es porque está viviendo en la carne. Y alguien que cae en pecado vive en el Espíritu, pero el Espíritu le va a ayudar a arrepentirse y creer nuevamente. No que se pierda el arrepentimiento o la fe, pero le va a ayudar a arrepentirse de ese pecado en el cual cayó. Los impíos viven en el pecado, los cristianos pueden y caemos en el pecado. Ayer les pregunté, ¿quién cayó en pecado hoy? Y algunos dijeron, yo no. Y les dije, vayan a 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 en adelante, porque ahí dice, aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Cuando dijo que no cayó, está mintiendo. Entonces, ¿quiénes hacen morir las obras de la carne? Según Romanos 8:13, nosotros en el poder del Espíritu. Equilibrio. ¿Sí? Otro texto y otra pregunta. ¿Quiénes son los que deben hacer morir todo eso? Y nos va a responder también esto. Ahí debemos hacer morir las obras de la carne, pero hay más. Debemos hacer morir más. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Quién lo tiene? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Muy bien, ahí se nos expande un poco más, ¿no? En lo otro solo eran obras de la carne. Pero ahora se nos dice qué es lo terrenal, y ven esto, que aún está en nosotros. En ese caso, en vosotros los colosenses, cristianos. En los cristianos aún hay cosas terrenales. Lo que les decía, cuando llegaron al cristianismo, ¿no vinieron con un montón de mundo en su mente y en su corazón? ¿O es que todos llegaron puros, inmaculados? Nadie llega hacia el cristianismo. Todos llegamos manchados de ideologías, de filosofías huecas, de vanas sutilezas, de muchas cosas llegamos así. Y eso, cuando te haces cristiano, no desaparece, ¿sí o no? ¿Sí o no? No desaparece, porque vas al restaurante a comer, se te cae la sal y ¿qué dices? Uy. Y ya eres cristiano. ¿Saben a qué me refiero, no? Mala suerte. ¿Existe la mala suerte? No. Alguien diría la buena suerte, ¿sí? Esas son cosas con las que llegamos al cristianismo. Y cuando nos hacemos, cuando el Señor nos hace cristianos, no desaparece. Poco a poco tienen que ir desapareciendo. Ahora, lo que les mencioné son cosas vanas, muy tontas como para uno enojarse por eso. Pero lo que menciona aquí el apóstol Pablo en los Colosenses son cosas que deben hacer morir y deben esforzarse por eso, porque son serias, son muy serias. Él podría hablar de muchas otras cosas más, pero la resume en esto. Ahora el punto es este: ¿quiénes deben hacer morir lo terrenal en ellos? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué creen que está usando aquí el apóstol Pablo para decirles
que hay cosas que son terrenales, o sea, que son malas a los ojos de Dios. Está usando los negativos de la ley de Dios, los negativos del decálogo de Éxodo capítulo 20. Fornicación, no adulterarás. Y ahí está incluido la impureza sexual. No adulterarás. Está usando los negativos de la ley de Dios. Pasiones desordenadas. ¿Qué es eso? No codiciarás, porque el codiciar es una pasión desordenada. Que el Señor Jesucristo dice que cuando codices a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y eso es lo que los hombres debemos hacer morir más que las mujeres también, pero más los hombres. Porque los hombres llegamos muy manchados de eso, aquí y aquí, cuando el Señor nos hace cristianos. Y debemos hacer morir eso en nosotros. Nuevamente, ¿quién debe hacer morir eso? El apóstol Pablo aquí es mucho más enfático y directo y carga mucha más responsabilidad en el cristiano. ¿Se dieron cuenta? No menciona haced morir a través del Espíritu o a través del Padre o a través del Hijo. No menciona eso, porque está cargando mucha más responsabilidad en los cristianos. Ya son cristianos porque no son terrenales, pero deben hacer morir lo terrenal en ustedes, todos. Y eso deben hacerlo con diligencia. ¿Quién hace morir eso? En el de Romanos 8:13, el cristiano a través del Espíritu Santo. Y ahora la carga es más fuerte. Debes hacerlo tú. Pregunto, a manera de aplicación, porque pues soy pastor, no puedo evitar eso. ¿Estás haciendo morir lo terrenal en ti? Como Pablo lo dice, diligentemente, perseverantemente, constantemente, como si dependiera de ti. Porque aquí dependes del Espíritu Santo. Aquí pareciera que Pablo está siendo tan enfático que te está diciendo debes hacerlo tú, como si dependiera de ti que te vayas al cielo. Sabemos que no depende de nosotros, pero Pablo está diciendo como si dependiera de ti. Hacer morir lo terrenal en ti, debes hacerlo tú. Otra pregunta. ¿Quién es el que debe limpiarse de toda contaminación? La santificación tiene un aspecto negativo, matar, pero también tiene un aspecto positivo, hacer vivir. Eso es lo que decía Romanos 8:13, ¿sí o no? Porque si haces morir las obras de la carne, ¿qué? Vivirás. Ya lo confundí al hermano. Si haces morir las obras de la carne, vives. Pero si vives para las obras de la carne, te mueres. Muy bien. Ahora, ¿quién es el que debe limpiarse de toda contaminación para poder vivir? ¿Dónde dice eso la Biblia? En la Biblia, ¿cierto? Sí, se da por entendido en estos dos, pero hay un texto que habla de eso. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, ¿no? Hermanos, ¿quién debe limpiarse de toda contaminación? El cristiano. El cristiano. Así que, amados, ¿a quién le está hablando Pablo? A los cristianos que están en Corinto, pero ese texto no se queda en Corinto, aplica a los cristianos de todos los tiempos. Y si tú eres cristiano, ese texto aplica a ti. Y también aplica a mí. Pues yo creo que soy cristiano, o he sido hecho cristiano por Cristo. 2 Corintios 7:1, así que amados, y vean esto, ¿a qué apela el apóstol Pablo? Podría apelar, miren, esto es grandioso, pero podría apelar a la persona y obra del Señor Jesucristo. Podría apelar a nuestro ejemplo de ejemplos en relación a limpieza. El limpio
perfecto, que es Jesús. Pero no apela a eso. ¿Por qué? Porque mi amado hermano Pablo también era pastor, aparte de ser apóstol. Y como pastor, él está intentando animar a la iglesia a limpiarse. Y les dice, mis amados hermanos, hay algo que el Señor ya les ha entregado. Hay algo que ya es de ustedes. Las promesas que el Señor les ha dado. ¿Qué promesas? Lean 2 Corintios capítulo 1 al 6 y se van a dar cuenta de qué está hablando. Ahora, no la lean aquí porque nos demoramos. Léanla en casa. Y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo menciona promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Y aquí les está diciendo, puesto que tenemos tales promesas que yo a ustedes ya les he mencionado, entonces como resultado de eso, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Hermano, la limpieza de toda contaminación no simplemente es espiritual, también es física. Porque es que nuestros miembros no fueron creados para lo inmundo. Y Pablo dice en Romanos que antes usábamos estos miembros para la idolatría, para el mundo. Y nos deleitábamos en eso. Y Pablo dice, ahora deben usar esos miembros ya no más para satisfacerse ustedes. Ahora deben ser para la gloria de Dios. Y deben limpiarse físicamente y espiritualmente. Y oh, amados hermanos, qué difícil es limpiarse en los dos sentidos. Es muy difícil limpiarnos físicamente y espiritualmente. Es difícil, porque es que estas manos aún quieren tocar lo que no deben tocar. Estos ojos aún quieren ver lo que no debieran ver. Estos pies aún quieren caminar a lugares donde no debieran caminar. Aún. Y aún en el espíritu también es difícil, porque esta mente aún quiere pensar en las cosas que no debiera pensar. Y nuestro corazón se quiere satisfacer en cosas que no debiera satisfacerse. Pero el apóstol Pablo dice, mi amado hermano, para que la lucha no sea tan difícil, recuerda lo que Dios ya te ha prometido. Y una de las benditas promesas es que vamos a ser hechos perfectamente a la imagen de Cristo. Y una de las benditas promesas es que vamos a disfrutar de vida eterna juntamente con Cristo. Que ya somos coherederos juntamente con Él. Que hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Que por Él podemos llamarle Padre al Dios eterno. Benditas promesas que tenemos. Hermano, cuando se haga fácil limpiarte física y espiritualmente, recuerda eso. Pero hay algo más en el texto, y es que la limpieza que debemos hacer, la debemos hacer nosotros, pero, vean lo que dice ahí, perfeccionando la santidad. ¿Qué es eso? ¿Santidad inicial o santidad final? Ninguna de las dos. Es santidad progresiva, porque la santidad progresiva se perfecciona, va mejorando. A veces se puede estancar, pero se va perfeccionando. Se va perfeccionando. ¿Quién debe hacer eso? Equilibrio. Nosotros en el temor de Dios. ¿Quién lo hace? Nosotros en el poder del Señor Jesucristo, confiando en la obra del Espíritu Santo y ahora temiendo reverentemente a Dios Padre. Eso es similar. Quiero avanzar tan rápido, pero a veces no puedo. Pero, amados hermanos, eso que dice el apóstol Pablo es similar a un pequeño niño que tiene frente a su padre y a su madre. Y él sabe que cuando su padre y su madre están ahí, él hay cosas que no puede hacer. Y por temor a la presencia de su padre, que es su autoridad, no la va a hacer. Pero cuando a veces, de repente, como que se descuidan, el niño lo hace. ¿Por qué? Porque ese temor que tenía
de la presencia de su Padre, se fue por un momento. ¿Sabes cómo le llamaron a este sentimiento de 2 Corintios 7:1 los reformadores? ¿Alguien sabe? Palabras en latín que son muy particulares en ellos, en los teólogos, pero a este sentimiento de perfeccionar la santidad, pero siempre contemplando a Dios de manera temerosa, fue llamado vivir coram Deo. Ese vivir coram Deo es vivir ante la presencia de Dios, ser consciente de la presencia de Dios. Y ese ser consciente de la presencia de Dios va a hacer que tú crezcas en santidad, porque eres como ese niño que cuando contempla a su padre dice: sé que esto no lo debo hacer y no lo voy a hacer, pero no estoy viendo a mi juez, estoy viendo a mi padre al cual amo, y por amor de él y en temor de él no quiero hacer lo que no le agrada, no quiero hacerlo. Vivir coram Deo, en la presencia de Dios. De eso está hablando aquí. ¿Quieres crecer en santidad? Recuerda en todo momento, cuando estés en el baño, mientras te estés bañando, cuando estés en la universidad, cuando estés solo en tu habitación, en medio de las penumbras, y venga la tentación, cuando estés sin tu esposa, cuando estés sin tu esposo, cuando estés con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo, recuerda, mi amado hermano, que la presencia de Dios está ahí. El pastor no te puede ver, tu esposa no te puede ver, tus hijos no te pueden ver, tu jefe no te puede ver cuando estás intentando hacer algo malo, pero la presencia de Dios está ahí. Y nunca vas a huir de su presencia. Y eso te va a dar un temor reverente de Dios. Y eso va a ayudar a tu santificación progresiva. Debemos vivir coram Deo, en la presencia de Dios. Ahora, hice una pregunta ahí que tal vez no se puede entender, pero hice la pregunta de quién debe ser disciplinado, pero no puse disciplina en el sentido de castigo, sino de disciplina, ¿sí? De ser alguien que se disciplina a sí mismo, de ser alguien esforzado, de ser alguien que hace las cosas cuando tiene que hacer. A eso me refiero. Y vamos a responder a esa pregunta. ¿Quién es el que debe disciplinarse a sí mismo para poder crecer en santidad? El cristiano. ¿Hay un texto que nos apoya eso? Sí, mis amados hermanos, hay un texto para eso. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien. Ese texto está hablando de disciplina. ¿Han visto a gente fitness? A gente que está en el gimnasio y hace competencias. Particularmente tenemos un amado hermano aquí que se dedica a eso. Pregúntenle en su espacio libre, ¿qué tan rigurosa es su disciplina cuando tiene que participar de una competencia? ¿Qué tanto? Mucha. El apóstol Pablo está aquí apelando a dos tipos de disciplina que se realizaban en el Istmo de Corinto, en el cual habían competencias olímpicas, los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos, y un autor dice que posiblemente Pablo, en el tiempo en el que estuvo en Corinto armando sus carpas y vendiéndolas, aprovechó en ver los juegos y evangelizar a un montón de gente. Y ahora, sabiendo que los de Corinto saben muy bien de qué trata esos juegos, les va a ilustrar
la vida cristiana, a través de eso. ¿Y cómo ellos deben crecer en santidad? Vean, él toma el ejemplo de las carreras y toma el ejemplo de algo que se conoce como el pugilato, o sea, el boxeo. En ese entonces no era solo boxeo, eran luchas a muerte. Habían algunos peleadores que no tenían una oreja, no tenían un dedo, porque eran capaces de arrancárselos en las peleas. Y él está tomando esa ilustración y le está diciendo ahora a la iglesia, ¿saben? Ellos, a la verdad, también corren, y también entrenan, y también pelean. Y nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo. Nosotros también estamos en una carrera, y por eso Pablo dice, así que de esta manera, corro. Como esa persona que está ahí en esas carreras, que cuando inicia la carrera sabe cuál es la meta. ¿Sí o no? Porque si no, ¿a dónde correría? Como diría Pablo ahí, a la aventura, sin una meta clara. Bueno, Pablo, cuando inició su carrera como creyente, desde que la inició sabía cuál era la meta. La meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es la meta. Él dice, yo corro, no a la aventura, porque si yo corriera mi vida cristiana, estaría por aquí y por allá corriendo y no saber por dónde ir. Pero Pablo dice, no, yo no corro de esa manera. Yo cuando corro mi carrera cristiana, yo miro a la meta fijamente porque yo sé a dónde voy. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando dice que golpea su cuerpo, los católicos romanos sacaron de ahí la autoflagelación para santificación. Pablo no está hablando de eso. Recuerden, está ilustrando algo. Y está ilustrando la disciplina que tenían esos luchadores. Esos luchadores se preparaban durante mucho tiempo para poder pelear. En su alimentación, en el ejercicio que hacían y en peleas constantes para prepararse en su pelea particular, la pelea de competencia. Y Pablo dice, y lo compara a su lucha con su viejo hombre. Por eso dice, yo golpeo mi cuerpo. Ahí no está diciendo, yo me golpeo a mí mismo cada vez que voy a orar. No. Él está diciendo, yo mortifico mi carne golpeándola y no de cualquier manera. Cuando yo golpeo, no golpeo al aire. Yo sé dónde golpear. ¿Por qué dice eso? ¿Alguna vez han visto alguna pelea? Yo sé que aquí en México les gusta mucho el box, porque hay buenos boxeadores, ¿no? Cuando golpeas, si tú no le atinas a tu contrincante, es esfuerzo gastado. Y es mucho peor, porque toda tu fuerza se va al aire y te gastas mucho más y te cansas mucho más rápido. Pablo está diciendo, ningún golpe de los que doy para mortificar mi carne es al azar. Yo sé cuándo golpear y sé dónde golpear. ¿Para qué? Para que no me canse en mi carrera cristiana. No golpeo el aire, golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne y lo pongo en servidumbre, porque es que debe ser puesto en servidumbre. ¿A quién? Ya no somos siervos del pecado. ¿Somos siervos de quién? ¿No? El otro día les dije, ¿de quién? De la justicia. Sí, somos siervos también de Cristo, sí, no quiero negar eso. Pero Pablo dice que cuando Cristo nos liberta del pecado, nos hace siervos de la justicia. ¿Para qué? Para que andemos como justos. Si somos siervos de la justicia, debemos tener justicia práctica. De eso se trata. ¿Quién es entonces el que debe disciplinarse en su vida cristiana? Para correr esta carrera que tenemos por delante y golpear como debiera golpearse al enemigo. Yo. Mi hermano, ¿estás entrenando todos los días en el gimnasio celestial? Para saber correr bien tu carrera y para poder golpear muy bien al enemigo. Dicho sea de paso, tenemos 3 enemigos. Y pueden tomar nota de eso. Son 3. El diablo, el mundo y la carne.
¿Cómo estás peleando con esos 3 enemigos? ¿Y saben quién es el más fuerte? La carne. La carne es el enemigo más fuerte. Porque el mundo no siempre está ahí. ¿Sí o no? No siempre. El diablo no siempre va a estar pendiente de ti. Sus huestes de maldad tampoco, no siempre. Pero la concupiscencia siempre está ahí. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién debe ser diligente? ¿Dios o yo? ¿El Espíritu o yo? ¿El Hijo o yo? Yo. No vamos a caer en el yoísmo, pero yo soy responsable de ser enteramente diligente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Lo voy a leer para ustedes. Vosotros también. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro ahora sí? Pedro a la iglesia, ¿no? Y les dice ustedes también, poniendo toda diligencia. No dice parte de su diligencia. No dice cuando quieran. Dice ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Quién hace eso? Tú. Mi amado hermano, debes esforzarte en leer las Escrituras. Es conocimiento celestial, pero, oh mi amado hermano, no somos solo Biblia. Eso es un extremo negativo de la sola Escritura. No somos solo Biblia. Mi amado hermano, también debes leer muy buenos teólogos, muy buenos autores que han comentado las Escrituras y que se han esforzado en meditar y contemplar al Trino Dios para darnos sus meditaciones, porque esas son como las prédicas que trae el hermano, otro hermano, pastor. Es lo mismo, pero puesta por escrito. También debemos esforzarnos por eso. La Escritura, pero no dejar de lado el conocimiento de la iluminación que el Espíritu ha dado a lo largo de la historia a muchos hombres. No podemos dejarlo de lado. Debemos crecer en eso. ¿Y quién lo hace? Nosotros. Yo debo hacerlo. Y debo ser diligente. Ustedes saben lo que es una persona diligente, ¿no? Generalmente es la que más quieren contratar en las empresas, porque alguien negligente no lo quiere. Bueno, el cristiano negligente es terrible, porque por su culpa blasfeman el nombre del Señor Jesús. Y podríamos decir, por mi culpa. Han blasfemado el nombre de Cristo, porque no he sido diligente en mi cristianismo. Bueno, Pedro quiere que seamos diligentes. Debemos poner toda la diligencia que esté a nuestro alcance para poder añadir a nuestra fe virtud. Hermanos, la fe puede ser verdadera y real, pero una fe virtuosa es mucho más bonita, es mucho más hermosa y hermosea mucho más la santidad y gloria de Dios. No que se le pueda añadir algo a Dios, pero la hermosea más. Porque no es lo mismo alguien que dice ser cristiano y es un gruñón, ninguno de sus vecinos quiere hablar con él, a un cristiano que todos sus vecinos saben que es cristiano y saben que si acuden a su vecino va a procurar ayudarles como sea, porque es cristiano. Eso es añadir a mi fe virtud, de manera práctica. Y con eso nos vamos al break y luego regresamos para ver la santificación final.